¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de los jueves, Lumen Regine, la luz de la reina, el lugar en donde vamos conociendo justamente esa luz, una luz que no es propia. Y hoy justamente vamos a estar analizando uno de los dogmas que nos muestran por qué la luz de María no es luz propia. Porque vamos a estar hablando de la Asunción, vamos a estar hablando de que María está en cuerpo y alma en el cielo. María Asunta. Sin duda, por estar allí junto a Dios, su luz es luz de Dios. Así lo comprendieron, como lo hemos dicho muchas veces, los pastorcitos de Fátima, nos envolvía una luz, esa luz que salía de María, pero que era la luz de Dios. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Nos van a seguir porque este es un programa pregrabado. Ustedes saben que en esta semana estamos con programas pregrabados porque estamos realizando un trabajo muy importante que pronto se enterarán y será de mucha gloria de Dios y mucho bien para las almas. Y no queríamos dejar de estar con ustedes. Agradecemos a Jorge Linares, que es quien nos está grabando, y junto con su equipo, Oscar Maima, José Lobón, se encargarán de que ahora nos puedas estar viendo, nos puedas estar escuchando. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable en su unión con Cristo y deriva directamente de ella, de esta unión con Cristo, este papel que es inseparable. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y sigue diciendo, esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta la muerte del propio Cristo y se manifiesta particularmente en la hora de la pasión. Tomando un texto de la Lumen Gentium, dirá el Catecismo, la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Ahí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima, que además ella había engendrado. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras, mujer, ahí tienes a tu Hijo. Desde la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia, con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas otras mujeres, pedía con sus oraciones el don del Espíritu Santo, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Pero no para ahí la realidad de nuestra Madre. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha, dice el Catecismo, de pecado original, tomando nuevamente la Lumen Gentium, esta vez en su numeral 59, el anterior era el numeral 58, y terminado el curso de su vida en la tierra, palabras utilizadas por el Papa Pío XII en el dogma de la Asunción, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Esto nos lleva a una serie de preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo del programa. Pero termina el Catecismo diciendo, la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo,
y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Tengamos en cuenta este punto del catecismo porque es aquí donde va a radicar una serie de preguntas que podemos hacernos. La primera de ellas podría ser, ¿es la asunción un dogma bíblico? Es decir, ¿está contenido en la Biblia? De forma expresa, evidentemente, no lo está, pero sí se concluye de la Biblia en forma necesaria. Recordemos que la Biblia debe leerse como un todo. Por eso San Pablo dirá en su segunda carta a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. O de lo contrario, evidentemente, terminaríamos haciendo decir a la Biblia lo que no dice. Por eso hay que seguir la guía que nos proporciona la Iglesia. En la segunda carta de San Pedro nos dice el primero de los papas, a quien vamos a ver ahora en un video hermosísimo del padre Peyton, que de verdad nos va a ayudar mucho. Dice Pedro, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. El magisterio es necesario, lo dice Pedro. Por eso, cuidado, en ninguna parte de la Biblia dice la sola Biblia, pero en muchas partes dice esto. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y dirá San Pablo a Timoteo, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Es la asunción, entonces, ¿hay otras asunciones que se hablen en la Biblia de otras personas? Sí, tenemos otras asunciones. Las personas pueden ser asuntas a los cielos, como lo fue María. Por ejemplo, en el Génesis tenemos que nos dice, y siguió primero los caminos de Dios y luego desapareció, hablando de Enoc, porque Dios se lo llevó. Y también tenemos en la Segunda de Reyes el arrebato de Elías a los cielos. Y mientras iban conversando por el camino, hace algún tiempo atrás estuvimos hablando de esto en uno de los junto a ti, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo del torbellino y al ver esto Eliseo, su discípulo, gritó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en dos pedazos. Alguien dirá que con Jesús se abren las puertas del cielo, porque todos debieron esperar su llegada, pero olvida que los designios de Dios no están al alcance de los hombres. ¿Y por qué fueron llevadas estas personas al cielo? Es otra pregunta que tenemos que hacernos porque esto nos va a llevar a una deducción lógica. Por la fe, por haber agradado a Dios toda su vida. Enoc anduvo con Dios, dice el Génesis. Y dice San Pablo que para que entendamos el caso de Enoc, lo siguiente. Esto está en la carta a los Hebreos. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle. Pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Y podríamos hacernos una pregunta. ¿Fue este el caso de María? Y evidentemente la respuesta es sencilla. Nadie como María, en materia de fe y agrado a Dios, puede asemejarse. La llena de gracia,
le dice el arcángel San Gabriel, y Enoc anduvo con Dios, pero Dios estaba en María. Y esto nos tiene que hacer pensar de que este dogma, aunque no esté escrito en la Sagrada Escritura, está implícito, es comprensible, no es algo que nos rompa la razón. El mismo Dios, por su mensajero, le declara llena de gracia en una forma permanente. Y la misma Isabel, llena del Espíritu Santo, le dirá, feliz tú porque has creído. Luego, la fe de María es clara, es precisa, es contundente. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Siempre estaba la voluntad de Dios y la obra de Dios presente dentro de ella. Siendo así, es un caso muy superior al de Enoc, en grado máximo, pues mereció ser madre del mismo Dios. Has encontrado el favor de Dios, le dice el arcángel. Pues tenemos claro entonces que María agrada a Dios y que es modelo de fe, y es tan esplendoroso sentido que ya es salva desde antes de la pasión de nuestro Señor. Porque antes, previendo los méritos de Jesús, ante previsa merita, de hecho, en latín, el Señor la colma de gracia y nace sin pecado original. Les invito ahora a que nos distensionemos un momento. Yo voy a procurar ir narrando algunos puntos a lo largo de este video que vamos a ver, porque vamos a ver un trozo, un fragmento de la película del padre Peyton de los Misterios Gloriosos. Es un clásico, el del padre Peyton, y es verdaderamente muy bonito y nos pone de manifiesto lo que sucedió en aquel momento. Un apóstol San Pedro que llega y María Santísima que lo está esperando. Una vez llegado San Pedro, María ya se duerme, la dormición, podemos decir también muere, porque para imitar a su divino Hijo podríamos decir que deseó morir, pero su cuerpo incorrupto no, perdón, su cuerpo inmaculado no conocerá la corrupción. Esto es lo que vamos a ver en esta película. Para nuestros amigos de la radio, en algún momento estaré yo explicando qué es lo que vamos viendo, de tal manera de que por lo menos en imaginación puedan reconstruir lo que aquellos que nos van a seguir a través de las redes sociales o a través de la televisión pueden ver con sus ojos. Vamos entonces a este hermoso video. María le está esperando. Juan, si nos toca a nosotros, estar a su lado cuando llegue la hora. Pedro, aquí está, al fin. San Pedro. Su abrazo con San Juan. Llego tarde. No, Pedro. Ven. Los demás están aquí. Todos menos Tomás y Bartolomé. María quiere verte a solas. Y el primer papa de la Iglesia se dirige a ver a la madre de la Iglesia. Un encuentro emocionante, un encuentro único. Y fijémonos en la humildad de Santa María. Pedro, Señora mía. Pedro, tu bendición. Santa María, la Madre de Dios, le pide la bendición al apóstol San Pedro, al primer papa, y le da las gracias. Gracias, Pedro.
Di al maestro que le quiero. Él lo sabe. Te oye cada vez que lo dices. Pero le agradará más oírlo de tus propios labios, María. Sí. Sí, Pedro. Le diré a mi hijo todo cuanto quieras. El amor y la figura de María Santísima en la primera iglesia es indiscutible. Y aquí el alma de María sube al cielo y los discípulos se reúnen para contemplar el cuerpo de María. También la Magdalena, la Verónica llegan acompañando a San Juan. Y vemos allí el desfile de los distintos discípulos que llegan a darle el último adiós a la Señora. El dolor en cada uno de sus rostros, pero también la esperanza. Y María será sepultada, lo vamos a leer después en un documento, será sepultada en Getsemaní y fallece, lo vamos a ver después, en Jerusalén, ya veremos dónde. Aquí tenemos el cortejo que va a introducir a la Señora en el sepulcro. Un sepulcro como el de Cristo, excavado en la roca. Sepulcro y la espera, porque según también lo va a narrar este documento del que vamos a hablar, algunos de los apóstoles no llegaron a tiempo, aunque otros fueron trasladados, incluso dice alguna tradición, milagrosamente a Jerusalén, donde se encontraba María Santísima aguardándolos. Y allí la llegada aquí ya la salida del sepulcro, y a poco más veremos la llegada de aquel apóstol que no pudo estar en este momento. Y dice la tradición que en el lugar donde estuvo el cuerpo de María se vieron flores. Y veremos ahora, más adelante, cómo los apóstoles se dan cuenta de esto. Aquí está la llegada de Santo Tomás y Bartolomé, que no pudieron llegar a tiempo. Ya temía que no íbamos a llegar a tiempo. Parece imposible que se haya ido. Su muerte fue feliz, Tomás. Si hubieras podido ver su cara, incluso muerta. Fíjense que el dolor está unido al entusiasmo. Perdóname. Esto no hace más que entristecerte. Tomás, aquel que
no quiso creer en la resurrección del Señor, no pudo estar en la muerte de la madre. Pero Ya no se puede hacer nada. Nosotros... Tomás, ¿quieres verla por última vez? La tumba no ha sido sellada todavía. el amor y la comprensión de Pedro, aquel que negó al Señor, es ahora un corazón misericordioso, como el mismo corazón de Cristo. Y Santo Tomás, aquel que no quiso creer en la resurrección del Señor, será el que confiese, primero que nadie, lo del milagro que ahora estamos contemplando. Vinieron aquí centenares de personas para honrarla, peregrinos de todos los pueblos. Quitad la piedra. Tomás, si estas flores ya se han marchitado, debes estar preparado para... No, no importa. Esta fragancia que sale como de flores, pues no hemos puesto flores dentro. Y Pedro, como siempre, el impetuoso, el que busca al Señor con todo su corazón y también, evidentemente, a su Santísima Madre. Y ahora la evidencia. Su cuerpo inmaculado no podía sufrir la corrupción de la tumba. Su Hijo Divino se la ha llevado al paraíso con él. Creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahí teníamos esa escena de esta película tan bella, ¿verdad? Que es un clásico, es uno de esos clásicos que uno nunca se cansa de ver, a pesar de que tiene sus limitaciones tecnológicas, evidentemente, comparándola con el cine de hoy, pero qué bello y qué recto lo que el padre Peyton pudo poner en la pantalla. Y hay algunos datos que podemos decir, bueno, ¿de dónde sale esto? A ver, don Randy, ¿de dónde se lo sacó? ¿De qué galera de mago ha estado usted sacándose todos estos datos? El padre Peyton, ¿en qué se basó? Ya hemos visto que escriturísticamente es comprensible hablar del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, aunque no esté explícitamente. Muchos exegetas también ven en aquella figura del Apocalipsis número 12, capítulo 12, donde dice una mujer vestida de sol, ven esa figura de la Santísima Virgen María, al igual que es la figura de la Iglesia. Tengamos en cuenta que María muchas veces es figura de la Iglesia porque es la madre de la Iglesia y porque es justamente el prototipo de lo que la Iglesia es. Pero, ¿dónde fue asunta al cielo la Santísima Virgen? Pues, por muchos testigos muy antiguos de los primeros siglos, podemos saber que en este sitio, lo vamos a ver ahora en la foto, es el lugar del cenáculo, la iglesia del cenáculo. La Santísima Virgen María fue asunta al cielo. Allí es donde ella muere y es encontrada originalmente, según la tradición, aquí se encontraba la casa de San Marco. Entonces, en este lugar donde está esta iglesia, la iglesia o el cenáculo, el edificio del cenáculo, en este lugar también
tuvo lugar la última cena, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y también la Virgen, sobre los apóstoles y la Virgen, y es el sitio donde, según dice la tradición, Nuestra Señora, la Virgen, marchó al cielo mientras estaba acompañada de los discípulos. Pues este lugar del cenáculo es comprendido. Y alguno podrá decir, bueno, ¿y de dónde sale esto? A ver, podemos hablar de algunos documentos. Vamos a hablar concretamente de uno de ellos, que es tal vez como el más antiguo, y después también de otro que es un poquitito posterior. Pero antes de esto, meditemos y démonos cuenta de que esta tradición de la Asunción de la Virgen no es algo que se creyó a partir de Pío XII, que fue el Papa que declara el dogma de la Asunción. Esto viene desde los inicios de la Iglesia. Concretamente, el primero de estos documentos es la carta de Dionisio el egipcio, o el místico, no Dionisio el Areopagita, que era discípulo de San Pablo, a Tito, obispo de Creta. Esta carta data del siglo III, año 200, y también la copia que se tiene es de mediados del siglo IV. Y esta carta se ha visto que es un documento, se ha estudiado a fondo, es un documento absolutamente auténtico y está fechado aproximadamente, según estos estudios, sobre el año 363. Este documento histórico es importantísimo para conocer cuál era la tradición en Jerusalén acerca de la Asunción de la Virgen. Es decir, vuelvo a repetir, esto no fue una cosa que se inventó la Iglesia. Esto nació con la Iglesia, porque María es la madre de la Iglesia desde el inicio. Pues es lo más próximo que se conoce a la tradición de los testigos presenciales del hecho. Y dice así: debes saber, oh noble Tito, según tus sentimientos fraternales, que al tiempo en que María debía pasar de este mundo al otro, es a saber, a la Jerusalén celestial, para no volver jamás, conforme a los deseos y vivas aspiraciones del hombre interior, y entrar en las tiendas de la Jerusalén superior, entonces, según el aviso recibido de las alturas, en conformidad con la santa voluntad del orden divino, las turbas de los santos apóstoles se juntaron en un abrir y cerrar de ojos. Esto es parte de lo que decía antes. Tradicionalmente se dice que llegaron prácticamente milagrosamente al lugar. De todos los puntos en que tenían la misión de predicar el Evangelio. Algunos incluso dicen que estuvo presente el mismo San Pablo, traído también por el Espíritu Santo. Súbitamente se encontraron reunidos alrededor del cuerpo todo glorioso y virginal. Allí figuraron como 12 rayos luminosos del colegio apostólico, y también los fieles permanecían alrededor. Ella se despidió de todos y la augusta señora, que arrastrada por el ardor de sus deseos, elevó a la vez de sus plegarias sus manos todas santas y puras hacia Dios, dirigiendo sus miradas acompañadas de vehementes suspiros y aspiraciones a la luz, hacia aquel que nació de su seno. Ella entregó su alma toda santa, semejante a las esencias del buen olor, y la encomendó en las manos del Señor. Así es como, adornada de gracia, fue elevada a la región de los ángeles y enviada a la vida inmutable y sobrenatural. Evidentemente, como lo hemos visto en la película,
hemos quitado algunas partes de los llantos y gemidos, pero en medio de gemidos y llantos y lágrimas, en medio de la alegría inefable, también ese contraste, y llena de esperanza que se apoderó de los apóstoles y de los fieles presentes, se dispuso piadosamente, tal como convenía, hacerlo con la difunta, el cuerpo que en vida fue elevado sobre toda ley de la naturaleza, el cuerpo que recibió a Dios, el cuerpo espiritualizado, y se le adornó en medio de cantos instructivos y de discursos brillantes y piadosos como las circunstancias lo exigían. Los apóstoles, inflamados enteramente en el amor de Dios y en cierto modo arrebatados según la orden de las alturas del Salvador, lo depositaron en lugar destinado para la sepultura en un lugar llamado Getsemaní. Durante 3 días seguidos, dice la tradición y continúa este documento que es de los primeros siglos de la Iglesia, ellos oyeron sobre aquel lugar los aires armoniosos de la salmodia ejecutada por voces angélicas que extasiaban a los que la escuchaban después, a los que las escuchaban. Esto supuesto para confirmación de lo que había sucedido. Ocurrió que faltaba uno de los apóstoles al tiempo de su reunión. Por permisión divina, llegó más tarde y en cierta forma obligó a los apóstoles que le enseñasen de una manera palpable y al descubierto el precioso tesoro, es decir, el mismo cuerpo que encerró al Señor. Ellos se vieron por consiguiente obligados a satisfacer el ardiente deseo de su hermano. Pero cuando abrieron el sepulcro que había contenido el cuerpo sagrado, lo encontraron vacío y sin los restos mortales. Aunque tristes y desconsolados, pudieron comprender que después de terminados los cantos celestiales, había sido arrebatado el santo cuerpo por las potestades etéreas, y después de estar preparados naturalmente para la mansión celestial de la luz y de la gloria, oculto a este mundo visible y carnal. Fijémonos que este documento, vuelvo a repetir, del año 360, 363, algunos lo datan en el siglo II, es decir, siglo III, año 200. Este documento nos dice que la Santísima Virgen María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Esto es lo que recordamos hoy, esto es lo que hemos querido recordar, porque estamos ya muy cercanos a esa fiesta gigante. Los niños del Ejército Blanco nos lo van a hacer recordar a través de una de sus integrantes. Vamos a escuchar este video y después seguimos con algunos puntos importantes sobre este bellísimo dogma de la Asunción de nuestra Madre en cuerpo y alma al cielo. La Asunción de la Virgen María. Niños del Ejército Blanco, el 15 de agosto celebramos la hermosa solemnidad de la Asunción de la Virgen María. ¿Saben qué significa esto? Pues que la Virgen María, al término de su peregrinación terrena, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Los teólogos, que son las personas que estudian todo lo referente a Dios y la fe, se preguntan si la Virgen murió o no. Pero no se ponen de acuerdo. A nosotros eso no nos preocupa, porque lo que sí sabemos y es lo que realmente nos importa es saber que cuando llegó el momento que Dios tenía destinado para su madre, se fuera al cielo como reina y señora junto a él. Él, con su gran poder y su infinito amor a su madre, se la llevó en cuerpo y alma, y que desde allí vela por nosotros y nos espera. En 1950, el Papa Pío XII lo proclamó como dogma de fe
es decir, como algo que todo católico debe creer. San Juan Pablo II, al hablar de este dogma de la Asunción de Nuestra Señora en 1997, explicó que mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Y el Papa Benedicto XVI en 2011 dijo que María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa, la comunión de alegría y de paz con Dios. Y el Papa Francisco señaló en 2013 que esto no significa que esté lejos, que se separe de nosotros. María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. Por eso esta fiesta de la Virgen es también nuestra fiesta. Nos recuerda que nuestra verdadera patria está en el cielo, que allí nos esperan Jesús y María, que algún día también nuestros cuerpos van a ir a gozar de Dios en el cielo. Primero irá el alma en el día de nuestra muerte, pero después del juicio final también irá nuestro cuerpo. Por eso nunca debemos usar nuestro cuerpo para pecar, porque hacer eso es condenarlo al infierno. Debemos usar nuestro cuerpo para servir a Dios y a los demás, para hacer el bien y santificarnos, ofreciendo nuestros dolores y sufrimientos, nuestras enfermedades y achaques. Virgencita, tú que estás en el cielo en cuerpo y alma, ayuda a todos los niños a llegar al cielo junto a ti. Te pedimos también por nuestros padres, abuelos y demás familiares, por nuestros profesores, compañeros y amigos, y por la conversión de los pecadores, para que un día todos podamos reunirnos contigo en el cielo, a celebrar esta gran fiesta, gozando de tu presencia y de tu amor maternal. Muy bien, ya estamos nuevamente en este programa de Lumen Regine. Aprovecho para hablar justamente de esta revista, Lumen Regine, que es la que nos guía también en todo momento. Vamos a estar dentro de un instante justamente tocando algunos puntos sobre este dogma, este bellísimo dogma de la Asunción, a través de la revista Lumen Regine de agosto del año pasado, porque la de este año todavía no ha salido, evidentemente, porque como ustedes saben, sale los 13 de cada mes. Y antes de comenzar con la Lumen Regine, quisiera tocar el siguiente documento. Tengámoslo en cuenta porque esto nos va a ayudar a comprender, mucho lo que la tradición nos ha dicho. El segundo documento es de San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, en un sermón que él predicó en la Basílica de la Asunción, en Jerusalén, nada más y nada menos, en el año 754. Este sermón lo predicó ante varios obispos y muchos sacerdotes y fieles. Y entonces dice el santo: ahí tenés con qué palabras nos habla el glorioso sepulcro. Que tales cosas hayan sucedido así, lo sabemos por la historia eutiquiana. En su libro segundo, capítulo 40, que escribe: dijimos anteriormente cómo Santa Pulqueria edificó muchas iglesias en la ciudad de Constantinopla. Una de estas fue la de las Blanquernas, en los primeros años del imperio de Marciano, habiendo pues construido el venerable templo en honor de la benditísima y siempre Virgen María, Madre de Dios. Buscaban diligentemente los emperadores llevar allí el sagrado cuerpo de la que había llevado en su seno al Todopoderoso, y llamando a Juvenal, obispo de Constantinopla, le pidieron las sagradas reliquias,
Y Juvenal contestó en estos términos: aunque nada nos dice las Escrituras de lo que ocurrió en la muerte de la Madre de Dios, sin embargo nos consta por la antigua y verídica narración que los apóstoles, esparcidos por el mundo por la salud de los pueblos, se reunieron milagrosamente en Jerusalén, una vez más, para asistir a la muerte de la Santísima Virgen. La historia euticana nos dice luego que los apóstoles, después de la sepultura de la Virgen, oyeron durante 3 días los coros angélicos y después nada más. Ahora bien, como Santo Tomás, aquí está el nombre del apóstol que faltaba, que no está mencionado en el otro documento, llegó tarde, abrieron la tumba y debieron comprobar que no estaba allí el Sagrado Cuerpo. Repuestos de su estupor, no acertaron los apóstoles a inferir otra cosa, sino que aquel, su divino Hijo, que le plugo nacer de María, conservándola en su inviolable virginidad, se complació también en preservar su cuerpo virginal de la corrupción y en admitirlo en el cielo antes de la resurrección general. Oído este relato, Marciano y Pulqueria pidieron a Juvenal que les enviase el ataúd y los lienzos de la gloriosa y santísima Madre de Dios, todo cuidadosamente sellado, y habiéndolos recibido, los depositaron en dicha iglesia de la Madre de Dios en las Blanquernas. Y es así como sucedió todo esto. Fijémonos cómo, vuelvo a repetir, esto no es algo de que ayer, no. Esto es algo de los primeros tiempos de la iglesia. Esto es algo que todos, en cierta manera, deberíamos conocer y deberíamos creer. Por eso el Señor nos permite tener estos programas. La ascensión es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo. María nos habla a nosotros: tú también estás llamado a ir al cielo. La gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que nosotros estamos llamados y caminamos. Este día recordamos que María es una obra maravillosa de Dios, concebida sin pecado original. El cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado, era totalmente pura, virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Su alma nunca se corrompió, su cuerpo nunca fue manchado por el pecado, fue siempre un templo del Espíritu Santo. Y también en esta fiesta que vamos a celebrar dentro de pocos días, tenemos presente a Cristo por todas las gracias que derramó sobre su madre y cómo ella supo responder a estas gracias. Ella alcanzó la gloria de Dios por la vivencia de las virtudes y se coronó con estas virtudes. Virtudes que por otro lado eran un don de Dios. La maternidad divina de María fue el mayor milagro y la fuente de su grandeza, pero Dios no coronó a María por su sola maternidad, sino por sus virtudes, su caridad, su humildad, su pureza, su paciencia, su mansedumbre, su perfecto homenaje de adoración, su amor, alabanza y agradecimiento a ese Dios. María cumplió perfectamente con la voluntad de Dios en su vida y eso es lo que la llevó a llegar a la gloria de Dios. En la tierra todos queremos llegar a Dios y en esto trabajamos todos los días. Esta es nuestra esperanza, podríamos decir, porque si no la tenemos, vana sería nuestra fe, nos dice San Pablo. María ya ha alcanzado esto, lo que ella
ha alcanzado nos anima a nosotros. Lo que ella posee nos sirve de esperanza. María tuvo una enorme confianza en Dios y su corazón lo tenía lleno de Dios. Ella podía amar a su hijo plenamente porque su hijo era Dios. Y amando a su hijo, estaba amando a Dios plenamente. Ella, nuestra Madre del Cielo, está dispuesta a ayudarnos en todo lo que pidamos. Por eso es importante que recordemos en este día lo que significa para nosotros esta fiesta. No es algo más. Vuelvo a repetir, no es un invento de los curas. No, un día el Papa Pío XII definió este dogma de la Asunción el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos de 1950. Bueno, es que se levantó el Papa y dijo, quiero hacer algo grande y que todo el mundo me recuerde. No. Esto fue consultado. Esto fue auténticamente estudiado. Porque cuando el Papa habla ex cátedra, cuando el Papa nos da un dogma, no puede fallar. El Espíritu Santo le asiste y él tiene que ser dócil a ese Santo Espíritu. Por eso en María se da cumplimiento a las promesas del Señor. Y ahora vamos a ver el otro aspecto. Dentro de la Escritura, ¿se puede sustentar el dogma de la Virgen? Seguimos. Dice Jesús a los saduceos, cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Y dice San Pablo, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y todo viene de Él, y nosotros vamos hacia Él. Y luego dice, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Lo primero lo teníamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, y esto es la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Es una promesa. Cuando María visita a su prima Santa Isabel, ella, que está llena del Espíritu Santo, le dice, dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Esto lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 45. Y a los apóstoles Jesús les recuerda que les prepara una morada en la casa de su Padre. No se turben. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Tenemos entonces frente a nosotros la promesa de la resurrección. Y ya Dios había salvado a María. No quedaba sino que al final de su vida resucitara inmediatamente. La asunción de la Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esto lo hemos leído en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 966. María nos precedió en el cielo y nos precederá siempre como Madre del Rey que se sienta al lado del trono. Pues así las cosas, el dogma de la Asunción, viéndolo con estos ojos, es sin duda plenamente bíblico, aunque no esté narrado en las Sagradas Escrituras. Por eso, invitarles a todos a que meditemos durante este tiempo en este bellísimo dogma, porque es el que nos llena de esperanza. Porque este dogma nos lleva a comprender
plenamente hacia dónde estamos destinados. Porque este dogma nos permite comprender que si la Escritura es palabra de Dios, y lo es, no puede dejar de cumplirse en aquella que llevó en su seno la palabra de Dios. Por lo tanto, no hacemos ninguna herejía, no hacemos ningún acto diabólico, ni mucho menos como piensan, lamentablemente, muchos de nuestros hermanos separados, al decir que nuestra madre está en cuerpo y alma al cielo. María es la nueva arca de la alianza, la cual debía subir al cielo. Tengamos en cuenta que en el Apocalipsis, María es la nueva arca. Se sigue en el Apocalipsis 11, versículo 19, y el texto subsiguiente. Y dice San Juan que se abrió el santuario de Dios en los cielos y vio el arca de la alianza. ¿Y qué es lo que ve exactamente San Juan? Lo va a decir inmediatamente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. San Juan ve a María en el cielo. ¿Cómo nos dice la Biblia que ella es la nueva arca de la alianza? Fíjate en lo que dice David cuando supo que el arca iba camino a su casa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y dijo, ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? Y cuando María va a visitar a Isabel, esta que está llena del Espíritu Santo, pregunta en voz alta, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Todo esto nos pone de manifiesto que este dogma de la Asunción es algo que Dios pudo, quiso y lo hizo. Vamos ahora a rezar por todas las intenciones de todos ustedes. Este es un programa pregrabado, como lo dije al inicio, pero Dios no tiene tiempo. Pedimos por tus intenciones, por lo que tienes en tu corazón en este momento, y le decimos a nuestra Madre, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas favorablemente, así sea. No dejen de ayudarnos, por favor, necesitamos de tu apoyo. Hazte socio colaborador, danos tu aporte mensual. También, si está en tus posibilidades, danos un aporte extraordinario para poder seguir adelante con los cambios de la televisión analógica a la digital, tanto en Arequipa como en Cusco, con los gastos que siempre hacen falta para el mantenimiento de equipos que no dejan de dañarse. Los equipos en funcionamiento las 24 horas del día necesitan mantenimiento y necesitan reparación. Por eso, si puedes ayudarnos, no dejes de hacerlo. Comunícate en Lima al 949-732-878. Lo repito, 949-732-878. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888. 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco, 974-796-175. 974-796-175. Si nos ayudas, seguiremos adelante en esta obra de evangelización. Y además, NS Digital, el cambio está en tus manos.